Bueno, continuando acá con el último, el último bloque de la grabación correspondiente a la unidad 3, vamos a comenzar con lo que se denominan las fuentes de variabilidad génica. Las fuentes de variabilidad génica, recordemos un poco entonces el concepto de variabilidad. Eh, la variabilidad nos indica cuáles son las diferencias que hay dentro de una misma especie. O sea, cuando hablamos de variabilidad, hablamos de diferencias que encontramos en los genes. Eso es importante, que dentro de una población haya variabilidad génica. De esa manera no son todos los individuos iguales. La reproducción sexual es una de las causas justamente que tiene de establecer o de que permanezca la variabilidad génica. Vamos a ver cuáles son algunas de las fuentes de la variabilidad. Una que ya hemos visto, lo vimos en la meiosis, específicamente en la etapa de profase 1, donde ocurre el crossing over o entrecruzamiento, que las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos intercambian ese material genético, causando que haya variabilidad. De esa manera, las gametas son todas diferentes. Otra fuente de variación génica, de variabilidad génica, es la segregación al azar de los cromosomas de los dos progenitores. Pensemos, cuando hablamos de la segregación, hablábamos por ejemplo, Mendel hablaba de la segregación. Si nosotros tenemos en cuenta qué es lo que ocurre en la meiosis, por ejemplo, en anafase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos se separan y migran hacia polos opuestos, pero esos cromosomas también, que vaya uno hacia un lado y el otro hacia el otro, es por azar. La otra cuestión es la fecundación. La fecundación, como producto de aquellos organismos que tienen reproducción sexual, es la unión de una célula haploide con otra célula haploide. En el caso de que las células sean diferentes, como en el caso del ser humano, vamos a tener un óvulo y un espermatozoide, y que el óvulo es totalmente diferente, es el que conserva mayor cantidad de citoplasma, mayor cantidad de nutrientes, porque es ahí donde se va a producir el desarrollo. Eso también produce variabilidad. Y otra fuente de variabilidad son las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Esto es lo que vamos a ver en esta última parte de la clase. Las mutaciones son cambios que se producen en la secuencia del ADN, ¿sí? Son algunas alteraciones que se producen puntualmente en los nucleótidos. Recuerden que los nucleótidos tienen las bases nitrogenadas. Un cambio, por ejemplo, en la secuencia de bases puede producir una alteración, y esa alteración es una mutación. Recordemos que la capacidad codificante del ADN, que puede obviamente pasarle al ARN mensajero para la síntesis, está en la secuencia de esos nucleótidos o de bases. Y la mutación es una fuente de variabilidad genética en las poblaciones. La mutación, habíamos dicho, en el primer teórico, en la primera clase, en la unidad 1, habíamos dicho que esas mutaciones azarosas son las que de pronto hacen que una especie pueda adaptarse a nuevas condiciones que le propone el ambiente y evolucionar. Vamos a ver algunas alteraciones que pueden ser resultado, o que pueden provocar algunas enfermedades como resultado de estas alteraciones en el material genético. Nosotros tenemos alteraciones o enfermedades de origen genético que pueden ser por varias causas. Una de ellas son alteraciones cromosómicas. Esas alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas o estructurales. Las alteraciones cromosómicas numéricas son aquellas en el cual se altera el número cromosómico de la especie. Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células diploides. Puede que haya cromosomas de más o cromosomas de menos. O también esas alteraciones en los cromosomas puede deberse a que se produzca una alteración en la estructura, o que se pierda una parte de un cromosoma, o que se duplique esa codificación de bases. En fin, ahora las veremos.
Por otro lado, hay alteraciones que se llaman enfermedades debidas, se llaman enfermedades monogénicas y que corresponden a la mutación de un solo gen. No está involucrado todo el cromosoma o una parte, sino un gen. Nosotros sabemos que esos genes, de los genes, presentan alelos que pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Eso también puede ser que se produzca una enfermedad monogénica que sea recesiva, o sea, que afecte a un cromosoma recesivo, a un alelo recesivo, o que afecte a un alelo dominante. Y también hay enfermedades monogénicas que están asociadas al cromosoma X. Recuerden que el cromosoma X es un cromosoma sexual que es un cromosoma metacéntrico y que, bueno, por ser tal, tiene los dos brazos de manera similar. Y hay otras que son enfermedades multifactoriales que corresponden, como su nombre lo indica, a varios factores. Entonces, puede ser que se den mutaciones en varios genes y cuya expresión se relaciona con la interacción del ambiente. O hay factores ambientales que inciden sobre el organismo, habiendo genes que están predispuestos, pueden provocar algunas enfermedades como el cáncer, hipertensión, hipercolesterolemia, etc. Estos son los patrones que pueden provocar estas alteraciones o enfermedades de origen genético. Veamos algunas de ellas. Las alteraciones cromosómicas numéricas, dijimos que, por ejemplo, se cambia el número de cromosomas. Hay una que es muy conocida, que es el síndrome de Down, que se produce una trisomía en el par 21, en el par cromosómico 21. En este caso, acá tenemos nosotros el mapeo cromosómico, los cromosomas correspondientes, y en el par 21 encontramos 3 cromosomas. Estos, fíjense que son pares de cromosomas simples, ¿eh? Encontramos 3 cromosomas. Entonces, eso se denomina trisomía. Si este es un organismo diploide, que puede ser XX o XY, por eso está en el recuadro, en estos cromosomas, todos esos genes que se encuentran en esos cromosomas van a estar, por un lado, con un cromosoma de más. Y eso trae alteraciones. Entonces, eso se llama trisomía, exceso de un cromosoma. Y acá dice, ocurren por no disyunción de homólogos. Recuerden esto, chicos, chicas. La no disyunción, o dónde se produce la disyunción de homólogos, lo dije hace un ratito, se produce en la anafase 1, meiosis 1. Eso es fundamental, la disyunción de los cromosomas homólogos, que es lo que va a terminar o culminar con la meiosis 1, que es la reduccional. Cuando no ocurre disyunción de homólogos, se producen gametas que pueden tener alguna problemática y que pueden dejar descendencia con síndrome de Down. Hay otras trisomías, ¿sí?, que autosómicas, ¿no? El síndrome de Down también es una trisomía autosómica, que ocurre, por ejemplo, en el par 21, o el síndrome de Down, en el par 18, el síndrome de Edward, o en el 13, el síndrome de Patot. Estos son ejemplos que se dan. Nadie les va a tomar ni las características de las enfermedades, ni cuáles son o sea, los problemas que genera y demás. Veamos un poco acá la meiosis, en este esquema. Tenemos la meiosis normal, par de cromosomas. Esto está esquematizado solo el 21, ¿eh? Acá tenemos 2 cromosomas que están duplicados y, por lo tanto, han pasado por el periodo S. Terminan la meiosis 1, ¿sí?, y da como resultado el primer cuerpo polar y el ovocito secundario. Ese ovocito secundario, este se degenera, se pierde. El ovocito secundario completa la meiosis, produce el óvulo y el segundo cuerpo polar. Esto es en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay disyunción? Estos cromosomas son homólogos. Esto es el par 21 solamente, el que está esquematizado.
Si no hay disyunción, quiere decir que en anafase 1, estos dos cromosomas van hacia un mismo polo, con lo cual va a haber una célula que va a tener dos cromosomas para el par 21 y otra célula que no va a tener ninguno. Esa célula completa la meiosis y va a tener el óvulo para el par 21 con dos cromosomas. Eso hace que ese óvulo, cuando es fecundado por un espermatozoide, que va a traer solamente un cromosoma para el par 21, como corresponde, cuando se apareen los homólogos, acá en vez de haber uno va a haber dos, y forman la trisomía del par 21, que es lo que está marcado acá con rojo. Hay algunas trisomías que afectan los cromosomas sexuales. Entonces, acá tenemos cuando la no disyunción de homólogos ocurre en el cromosoma X, tenemos también 47 cromosomas, XXX, o también puede ser que sea un síndrome de la doble I, y tengamos 47 cromosomas y haya un X y Y. O también el síndrome de Klinefelter, donde tenemos 47 cromosomas, XXY. En el caso del síndrome de Klinefelter, son varones con un cromosoma X extra y presenta proporciones corporales anormales, piernas largas, tronco corto, hombros igual al tamaño de la cadera, agrandamiento anormal de las mamas, tiene ginecomastia, se llama eso, infertilidad, vello púbico axilar y facial menor a la cantidad normal, y presenta testículos pequeños. Esas son algunas características que se las ponemos ahí como ejemplo, ¿no? Simplemente sepan que hay trisomías que también afectan a los cromosomas sexuales, ¿no? Como la triple X, etc. Hay algunas monosomías, que son ausencias de un cromosoma, que en general son letales y provocan abortos espontáneos. La única variable es, la única viable es la del par sexual con un único cromosoma, que es la X0, que ocasiona el síndrome de Turner, o monosomía de los cromosomas sexuales. En ese caso van a ser mujeres que tienen un cromosoma de menos, con 45 cromosomas. Bien. Hay también trisomías o monosomías por no separación o no disyunción de los cromosomas sexuales, como les decía recién, y esta diapositiva está ejemplificando esos que vimos recién. Entonces, el cromosoma X, cuando está involucrado el cromosoma X, hay un síndrome de triple X, de Klinefelter, donde hay dos X y una Y, y el de Turner cuando hay un cromosoma menos. Y los que afectan el cromosoma Y es lo que se llama el síndrome de la doble I, que presenta 47 cromosomas X y Y. Veamos algunos casos acá. Cuando una XX no produce disyunción, produce dos gametas, una con un cromosoma X de más y la otra con uno no tiene cromosoma X, por supuesto. Cuando se produce la fecundación, el XY provee espermatozoides que son Y y X. ¿Qué pasa cuando este espermatozoide se une con un óvulo proveniente de una no disyunción de homólogos? Provoca una triple X. ¿Por qué triple X si esto es un espermatozoide? Porque el espermatozoide posee también el cromosoma X. Si ese mismo espermatozoide se hubiese unido con este óvulo que no tiene ningún cromosoma, provoca un síndrome de Turner. Es un X0. Si el espermatozoide Y si hubiese fecundado al óvulo que tiene la doble X, hubiese producido una mujer con síndrome de Klinefelter. Y si hubiese sido el espermatozoide con el Y, se hubiese unido con el óvulo, que no tiene ningún cromosoma X, esto es no viable. O sea que no puede ser capaz de ser compatible con la vida. Bueno, esas son algunas trisomías o monosomías que se producen por no disyunción de los cromosomas sexuales. El síndrome de Down y los anteriores se producía por la no disyunción de los cromosomas somáticos.
Bien, las anomalías cromosómicas estructurales. Como dijimos hoy, estas anomalías afectan a la estructura del cromosoma. Entonces, se pueden producir rupturas cromosómicas espontáneas o también inducidas por agentes mutagénicos, ¿no? Como pueden ser rayos, productos químicos, etcétera. Repasemos un poquito estas cuestiones. Esto está simbolizando un brazo, esto el centrómero y este el otro brazo. Así con todos. Vamos a ver los tipos que hay de alteraciones cromosómicas estructurales. Un tipo es la delesión. La delesión o pérdida, o se borra, delete viene de la tecla de borrar, ¿no es cierto? Entonces, delesión es una pérdida. Esa pérdida puede estar en el extremo del cromosoma, que se llama terminal, o puede estar dentro del brazo del cromosoma, de uno de los brazos. Eso se llama intersticial. Veamos el ejemplo. Nosotros tenemos una secuencia, estas letras estarían simbolizando una secuencia de genes, no de bases nitrogenadas, ¿eh? Si nosotros tenemos una estructura, una secuencia que dice A, B, C, D, E, F, G, en esta delesión intersticial se pierde el segmento de cromosoma que contiene las letras D y E, con lo cual queda un cromosoma más corto y va a quedar como A, B, C, F, G. ¿Por qué? Porque se perdió la D y la E. Insisto, la D y la E no son bases nitrogenadas. Acá está indicando cómo es una secuencia de lectura. Se pierde toda esa información y se pierden los genes que estaban en ese cromosoma. En la delesión terminal, lo que ocurre es que la porción final del cromosoma es la que se pierde. En la duplicación, que es otro tipo de anomalía cromosómica estructural, lo que ocurre es que se repite nuevamente la misma información que estaba en el cromosoma. En este ejemplo estamos poniendo A, B, C, D, E, F, G, y el cromosoma resultante va a ser con la repetición de EF dos veces. También pueden producirse inversiones, o sea, se produce un giro, que puede ser pericéntrica o paracéntrica. En la pericéntrica, la inversión involucra también al centrómero, y en la paracéntrica no lo involucra. Vamos a ver la pericéntrica. A, B, esto es centrómero, C, D, E, F, G. Al involucrar al centrómero, rotó o giró todo, y me queda A, E, D, C, centrómero, B, F, G. Y en la paracéntrica se produce una inversión donde no involucra al centrómero. Entonces tenemos ABC, D, E, F, G, ABC, esto se dio vuelta, y voy a tener E, D, F, G. Finalmente están las translocaciones. Las translocaciones, que tenemos de dos tipos, recíproca y robertsoniana, las translocaciones consisten en que se cambian o se intercambian segmentos de cromosomas, de un cromosoma a otro cromosoma. En la recíproca quiere decir que un cromosoma aporta una parte y el otro cromosoma aporta otra. Entonces, en este ejemplo, se ha intercambiado el cromosoma de arriba, la EFG, que ha pasado al cromosoma de abajo, y el cromosoma de abajo le ha dado la WX, que ha pasado arriba. Y la otra es la translocación robertsoniana, que es una de las causas también por las que se produce el síndrome de Down. Hay dos cromosomas distintos que se pegan, con lo cual este cromosoma, esta información del cromosoma, va a quedar repetida para cuando se produzca la fecundación. Acá no va a haber, no va a ser por una, no va a ser una alteración numérica, no va a ser un síndrome de Down por alteración numérica, sino estructural. Bien, las enfermedades monogénicas, dijimos, que son alteraciones que pueden ser que afecten al alelo recesivo o a la dominante. Entonces, estas afectan un solo gen. Estas pueden ser recesivas y se manifiesta, se expresa, recuerden lo que decíamos en las grabaciones anteriores, que
los alelos recesivos son los que se expresan en homocigosis, cuando están los dos juntos. Entonces se manifiesta cuando ambos alelos del gen están mutados. Es un homocigota recesivo. Son poco frecuentes y se manifiesta en homocigotas, en heterocigotas no se manifiesta porque si estamos hablando de dominancia completa, supongamos que tenemos R grande y R chica, directamente no se va a manifestar. Veamos un ejemplo. El ejemplo que se presenta acá es la fenilcetonuria. Esto se los cuento no porque le vayamos a preguntar a ver cuál es el inconveniente que tiene la fenilcetonuria, ¿no? Es una enfermedad metabólica hereditaria donde no se encuentra una enzima que se encarga de convertir el aminoácido fenilalanina en el aminoácido tirosina. Y de esa manera, esa tirosina es necesaria para producir hormonas tiroides y de las glándulas suprarrenales. Entonces, la fenilalanina se acumula en los tejidos y afecta el desarrollo del sistema nervioso y provoca otras alteraciones. Eso es un ejemplo que podemos dar de enfermedades monogénicas recesivas. Vamos a ver este ejemplo que está acá en el esquema. Acá hay un padre que no está afectado, no tiene la enfermedad, pero es portador. ¿Por qué decimos que es portador? Porque es una enfermedad monogénica recesiva. O sea que el padre tiene uno de los alelos que es normal y el alelo recesivo está mutado, pero no se manifiesta. ¿Por qué? Porque es heterocigota. Lo mismo pasa con la madre, que es portadora, pero es normal, no está afectada. Veamos las probabilidades que puede tener su descendencia. Esto es un típico caso de la primera ley de Mendel, que se llama cruza monohíbrida. Estos son el cruce de dos organismos heterocigotas. Este va a producir gametas R grande y este R chica, lo mismo que este. Entonces vamos a dar un 25% R grande, no afectado, ni tampoco portador. Un 25% que va a estar afectado. ¿Por qué? Porque tiene los dos recesivos. Y la única manera en que los recesivos, los alelos recesivos se expresan es en homocigosis. Es el caso de que está en rojo y que va a tener la enfermedad. Y después el 50% de la descendencia va a ser, no no va a tener la enfermedad, pero sí va a ser portadora de los alelos que están mutados. Otros ejemplos de este tipo son el albinismo y lo que se conoce como la anemia falciforme. Son enfermedades monogénicas recesivas. El alelo que está mutado es el recesivo. Para que se exprese, tiene que estar en homocigosis. Las otras son enfermedades monogénicas dominantes. Como acá hablamos del alelo dominante, para manifestarse solo requiere que uno de los dos alelos presente una mutación. Entonces son de herencia autosómica dominante. ¿Por qué decimos? Porque el cromosoma, ¿sí? Los dominantes son los que se expresan en homo o en heterocigosis. Ejemplos de esto son osteogénesis imperfecta, o sea, el organismo tiene una incapacidad de formar huesos fuertes, se rompen, se quiebran, y la otra es la acondroplasia, afecta el crecimiento de los huesos y ocasiona también algún tipo de lo que se llama enanismo. Esos son monogénicas dominantes y las que vimos recesivas. Y hay otras que son las monogénicas, también afectan un gen, pero están asociadas al cromosoma X. Esto se llama herencia ligada al sexo. Veremos nosotros que cuando vimos anteriormente la diferencia entre un cromosoma X y un cromosoma Y, es que hay un segmento que se llama sitio heterólogo que no se encuentra en el cromosoma Y. O sea que toda la información que esté en ese segmento del cromosoma X se va a expresar, sea o no sea dominante. Si es recesivo, también se va a expresar. ¿Por qué? Porque de este lado
no hay nada. Entonces, si acá hubiese un alelo recesivo y provoca daltonismo, se va a expresar. Entonces, se deben a mutaciones en genes ubicados en la zona heteróloga diferencial del cromosoma sexual X. Son más frecuentes los varones. ¿Por qué? Porque si hay alelos que están alterados y están en la parte heteróloga del cromosoma X, eso se va a expresar. Por ejemplo, el daltonismo y la hemofilia tienen estas características, ¿sí? Los hemicigotos en el segmento diferencial por tener un solo alelo del gen. Estos, estos no tienen ninguna zona, entonces directamente todo lo que esté expresado, todo lo que esté marcado acá o colocado acá, se va a expresar. Veamos algún ejemplo. Veamos el daltonismo, que es una herencia ligada al sexo. El daltonismo, bueno, consiste en la incapacidad de distinguir colores, especialmente el rojo y el verde. ¿Sí? Se trata de un carácter recesivo localizado en el cromosoma X. Entonces, si tenemos un hombre normal XY, un hombre daltónico X, la D minúscula está simbolizando que es un daltónico, y es daltónico, ¿por qué? Porque esa porción del cromosoma X se va a expresar porque el Y no la tiene. Mujer normal va a ser XX, mujer normal portadora, ¿por qué no se expresa ahí si es portadora? Porque es recesivo. Entonces, para que sea la mujer daltónica, tiene que tener los dos alelos recesivos para que sea recesiva para esa característica y expresarse. Veamos un poco cómo sería esta herencia. Si nosotros tenemos una mujer que es portadora, no es daltónica, es portadora, ¿cómo sabemos que está marcado el alelo recesivo? Está en este blanco. Entonces, esto es un hombre normal y esto es una mujer portadora. O sea, es normal, pero es portadora. ¿Sí? ¿Por qué no se expresa? Porque esto es recesivo. Estos producen estos posibles descendencia. Este va a tener dos cromosomas X, va a ser una mujer normal, porque no tiene ningún alelo que tenga el gen mutado. Esta va a ser una mujer portadora, va a ser normal también, pero va a ser portadora. Este va a ser un varón que va a tener el cromosoma normal y, si es un varón, va a producir una característica normal. Pero va a tener la otra probabilidad es de tener un hijo varón que sea daltónico. ¿Y quién se lo da a esa característica daltónica? El cromosoma X de la madre que no tenía la enfermedad, pero que era portadora. Otra característica que puede ser que un padre que sea daltónico, el hombre que sea daltónico, ¿sí? Y la madre que sea portadora, puede no tener ningún hijo varón que sea daltónico. ¿Por qué? Veámoslo. Perdón, tiene un hijo, ¿sí? Que va a ser daltónico porque la madre es portadora, no porque se lo vaya a pasar él. ¿Por qué no se lo va a pasar él? Porque no está asociado al cromosoma Y. En este caso, este varón lo que está aportando es solamente este cromosoma y el cromosoma Y, que no tiene la alteración. Veamos entonces la cruza. Esta mujer que es portadora, normal, afectado, con un padre daltónico, afectado. Tiene una mujer que es portadora, ¿y quién se lo aporta? Bueno, uno de estos cromosomas X que le aporta el padre. También puede tener la probabilidad de que tenga una mujer daltónica. ¿Y cómo podría ser eso? Porque la madre también tiene un cromosoma afectado. Y el padre
sí o sí le va a aportar un cromosoma X que está afectado. Estas son todas probabilidades, ¿eh? No quiero decir que vaya a pasar. El varón, que va a ser normal, se compone del cromosoma normal de la madre y el cromosoma Y que no tiene ninguna intervención. ¿Por qué no tiene intervención? Porque no tiene el alelo para esa característica. ¿Por qué? Porque tiene el cromosoma Y es más corto, es más chico. Y sí va a dejar como descendencia también, en probabilidades, la, un varón que va a ser daltónico. Pero el daltonismo de este varón no se la pasó el padre que era daltónico, se la pasó la madre que era portadora. Eso es importante que quede claro. Y otras características ligadas al sexo también es la hemofilia. Que la hemofilia es un problema que hay con la coagulación sanguínea. Faltan uno de los factores que intervienen en el proceso de la coagulación. Entonces también es un alelo recesivo que está asociado al cromosoma X. Y las cruzas son iguales que las que vimos recién para el daltonismo. Entonces, si tenemos un hombre sano y una mujer portadora, este va a producir, por ejemplo, acá tenemos una mujer sana, que es la unión de este con este, un hombre sano, el otro va a ser una mujer portadora, y este Y con esta X va a ser un varón hemofílico. ¿Por qué va a ser hemofílico? Volvemos a lo mismo. Porque el cromosoma X que tiene la mutación se va a expresar porque está en el sitio heterólogo que no tiene cómo contrarrestarlo el cromosoma Y. Acá tenemos otro ejemplo, hombre hemofílico y la mujer sana. El hombre hemofílico, la hemofilia la presenta en el cromosoma X que tiene, no en el Y. Veamos las cruzas. Si tenemos esta Y con una X, con cualquiera de las dos, va a dar un hombre sano. Esta X con una X de la mujer, que es sana, no tiene ningún aporte, va a producir una mujer portadora. Este Y con la otra X va a ser un hombre sano y esta X con la otra X va a ser una mujer portadora. O sea que si el hombre es hemofílico y la mujer es sana, no tiene descendencia enferma en el caso de la descendencia. Y si el hombre es hemofílico y la mujer es portadora, acá cambia el asunto, porque la mujer también tiene un aporte del cromosoma, del alelo recesivo. Acá vamos a tener un varón sano, que está acá, una mujer hemofílica, un hombre portador, perdón, hemofílico, me distraje acá. Esta X, que se va a unir con esta, va a ser hemofílico el hombre. ¿Por qué? Por lo que dije recién. El cromosoma X que le aporta a la mujer con hemofilia no tiene cómo ser contrarrestado con el cromosoma Y. Y la otra posibilidad es esta X con la de afuera. Va a ser una mujer portadora. Y abajo dice, si el cromosoma X que un hombre hereda de su madre tiene el gen alterado o cambiado, ese hombre tendrá hemofilia. La mujer debe recibir ambos alelos para ser hemofílica, ya que el alelo de la hemofilia es recesivo. Bueno, esto es todo lo que teníamos para ver de la unidad 3. Son unos cuantos conceptos y bueno, cualquier cosa me preguntan a través del foro. Les mando un abrazo.